Bienvenidos todos. Bueno, hoy el Señor nos trae como mensaje, nos da un título que dice así: confiar en el Señor Jesús. Confiar. Yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Como que uno cuando va a un lugar y uno no conoce bien las cosas, uno como que no confía mucho hasta uno no llegar y reconocer el lugar, reconocer las personas, saber un poco más de eso para poder entrar en esa confianza con alguien. Nosotros, lo mismo, nosotros no podemos entrar, empezar a confiar en el Señor Jesús, en primer lugar, porque muchos todavía no saben quién es Él. Es muy difícil entrar a confiar en el Señor Jesús. Por eso hoy día hay falta de fe. Hay mucha gente con esa escasez de fe. Precisamente porque no conocen al verdadero Dios. Entonces la confianza no la hay, no la tenemos. Eh, y sobre todo también hay personas que dicen, llevan mucho tiempo eh, congregándose y de pronto pueden afirmar que sí, que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, pero vienen las pruebas, pero vienen una cantidad de cosas a nuestra vida que nosotros no alcanzamos a mirar ni a preguntarle al Señor en esa confianza que le tenemos de decir, Señor, sabemos que esto pasa para bien porque tú lo dijiste, que todas las cosas que nos pasan a los que estamos en ti nos obra para bien. Sean buenas o malas, todas las cosas están obrando para nuestro bien, pero nosotros no tenemos esa confianza, no tenemos esa fe. Esa confianza viene directamente relacionada con la fe en el Señor Jesús. Vamos a trabajar en el libro de Números. Eh, Allí, pues usted sabe que las escrituras tienen cientos de enseñanzas que nos hablan sobre la confianza que debemos tener hacia el Señor Jesús. Y aquí hay un mensaje muy hermoso escondido dentro de lo que es la escritura, porque a veces leemos la escritura, pero no le damos ese trasfondo espiritual, que es lo que el Señor nos está llamando siempre, a vivir en lo espiritual, en la carne. Para nada sirve, dice la escritura. La carne nada trasciende. En cambio, lo espiritual es para siempre. Lo carnal tiene fin en esta tierra, pero lo espiritual es para siempre, es para vida eterna. Entonces, a veces miramos la escritura precisamente en ese plano carnal, en ese plano del mundo, en ese plano que se ve. Pero el Señor siempre nos está llevando a ese plano en las cosas que no vemos, que son las cosas espirituales, que solamente se pueden ver espiritualmente cuando tú tienes una comunión, o sea, común unión en el Señor Jesús y tu vida. Entonces, eh, para eso quiero que me ayuden hoy, me ayuden, vamos a hacer una especie de como un test, ¿sí? Eh, para que sepamos nosotros un poquitico de esa. Es muy importante ubicarnos en el contexto histórico de las escrituras para poder entender muchas cosas, muchas cosas. Yo sé que hay personas que eh, son nuevas en el seguir, en este seguir del Señor Jesucristo por medio del Evangelio, o sea, por medio de esta enseñanza que es la palabra del Señor Jesucristo. Eh, o también como me pasó a mí y nos ha pasado a muchísimos en este caminar, que creemos que estamos en lo correcto porque hemos venido repitiendo una cantidad de cosas que nos han repetido nuestros abuelos, bisabuelos, el papá, nosotros y nosotros ahora nuestros hijos, a veces sin preguntarnos si es cierto o no es cierto lo que el Señor nos está mostrando. O a veces porque cometemos el error
de no ir a las escrituras, de no estar estudiando, no estar escudriñando las escrituras y estar creyéndole más a los hombres que al mismísimo Creador. Entonces, vamos a segunda de Timoteo 3:16. Dice la escritura así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, en primer lugar, para que nosotros podamos confiar en el Señor Jesús, yo tengo que creer sí o sí que este libro fue inspirado por el Señor Jesucristo. Dice que fue inspirado por Dios y ya hemos estado caminando muchísimo y la escritura nos ha mostrado que solamente hay un Dios y su nombre es Jesús de Nazaret. Por todo lado que hemos estado mirando. Entonces, si hay alguien acá que es nuevo y por tradiciones de hombres le han enseñado otra cosa de lo que está escuchando ahora, por favor, puede levantar ahorita el, el micrófono o o el video, como quiera, y pregunte sin temor, porque es para su vida eterna. Y a la luz de las escrituras, el mismísimo Señor le va a resolver a usted sus preguntas, sus respuestas. Si no, porque quizás porque le da pena o que cualquier otra cosa, me escriben por el WhatsApp o al WhatsApp de Torrefuerte. Me dicen, mire, yo tengo esta pregunta y yo en el tiempo del Señor yo les llamo o les escribo o hago un Zoom aparte solo con esa persona y entramos a la luz de la palabra a mirar si es cierto lo que yo estoy diciendo, porque no es lo que yo diga. No le crean a un hombre, créanle a las escrituras. Pero si ese hombre está diciendo lo que está en las escrituras y usted también el Señor le da la revelación, entonces créanlo. Pero inicialmente créale las escrituras. Tiene que entender que las escrituras fueron inspiradas por el Señor Jesús. Dice claramente que fue inspirada por Dios. ¿Y para qué tenemos esto? Dice la escritura, dice la misma escritura que esta Biblia es útil para enseñar, que es lo que estoy haciendo en este instante y que es lo que ustedes tienen que hacer con otras personas, porque el Señor les dice, vayan y prediquen. Es una manera de decir que esta escritura que fue inspirada por el Señor Jesús, hay que irla a enseñar para redarguir, o sea, buscar redarguir es esculcar, ahí no conformarme con lo que me digan los hombres. Y lo importante, para corregir, ahí dicen que esta escritura que inspiró el Señor está hecha para que usted corrija todo lo que le han dicho mal, como nos ha tocado a nosotros, para corregir, para instruir en justicia. Instruir en justicia significa enseñar a las personas, usted Ok, mismo, pues tener instrucciones para que usted pueda seguir esas instrucciones que son normas o leyes que el Señor ha dejado para que nosotros caminemos en santidad, para que nos apartemos del mal. Una vez que tú estás en ese caminar y si estás en Cristo, ya la ley no es para ti, porque la ley está hecha para hacerme entender que yo soy pecador. En la medida que tú dejes el pecado, la ley no entra para ti, entra es para el que sigue en el pecado. ¿Que hay que cumplir la ley? Sí, porque la escritura dice, el Señor Jesucristo, que ni una jota de este libro pasará hasta que Él venga, ¿vale? Entonces, porque Él es el cumplimiento de la ley. Así que esa es otra enseñanza que vamos a desarrollar en más adelantico, si es la voluntad del Señor. Hoy estamos hablando sobre la confianza que debemos tener en el Señor Jesús. Y para entender y poder empezar a tener confianza, yo tengo que conocer de dónde viene todo lo que
de dónde viene, por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy sobre Moisés, sobre eh, ese caminar de este pueblo hebreo por el desierto que me va a traer una enseñanza bien grande sobre cómo debemos confiar en el Señor Jesús. Entonces, para eso es muy importante, por eso les hacía leer 2 Timoteo 3:16, para que entendamos que todo esto fue inspirado por el Señor y que tenemos que creer que es así y que esta inspiración que está aquí plasmada me sirve a mí para corregir una cantidad de cosas que estamos haciendo mal en la fe. Entonces, vamos a empezar. Eh, Ustedes saben quiénes son los hebreos. Alguien que me conteste rápido. Vamos a hacerlo rápido, sin temor, levanten rápido. ¿Quiénes son los hebreos? No importa si nos equivocamos, no importa si acertamos, magnífico. Si no, magnífico porque vamos a aprender. ¿Quiénes eran los hebreos? ¿Quién me puede decir? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Los hebreos es el mismo pueblo de Israel. Pues bien, está bien la respuesta. Entonces, estos hebreos, ¿desde dónde empiezan? ¿Desde dónde vamos a empezar? Nos vamos a remontar a Abraham, que el Señor le hace una promesa. El Señor le hace la promesa a Abraham que va a ser padre de naciones, aún siendo él viejo ya de 90 años, su esposa estéril, también anciana, ya había perdido la costumbre de las mujeres, dice la escritura, y sin embargo al Señor le plació que por medio de esta persona ya adulta, su poder se iba a mostrar al mundo, porque para el Señor Jesús nada hay imposible, Él es el omnipotente. Y le dijo a Abraham que él iba a ser padre de naciones con su primogénito. Y nace Ismael por medio de la concubina de una esclava que él tenía, porque es ahí donde empezamos a fallar en la falta de confianza, en, en no tener confianza en las cosas que el Señor nos dice. Si el Señor le dijo a Abraham que iba a ser padre de naciones y a Sara escuchó eso, debieron haber esperado en el Señor. Como pasaba el tiempo, y Sara, no, pobrecito, mi señor, Abraham, él, él está esperando la promesa y nada, entonces, mm, venga, lo ayudamos. Y es ahí exactamente, ahí donde empezamos a pecar y es ahí donde empezamos a desviarnos cuando pretendemos ayudarle a ser Dios, Dios. Metámonos en la cabeza que nosotros no le podemos ayudar al Señor Jesús a ser Dios, Él es Dios. Y si Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. Si Él dijo que no lo va a hacer, no lo va a hacer. Él es el Todopoderoso, Él es el Creador. Si le dijo a Abraham que Él iba a ser padre de naciones con su primogénito entre, entre Sara y Él, entre Abraham y Sara. No entre Abraham y la esclava. Entonces doña Sara le ofrece a la esclava al esposo para que se acueste con ella y pueda tener el hijo que estaba esperando. Ese era el plan de Dios, no es el plan de Dios. Pero quizás ellos en ese afán pasaban años y pasaban tiempo y pasaban cosas y, y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros cuando en nuestra vida empezamos, es que a mí me han enseñado que esperemos en el Señor, pero han pasado 20 años y no tengo casa. Han pasado 20 años y no me he casado. Ha pasado 25 años y tengo todavía esta enfermedad, y etcétera. Pero no pensamos que el Señor está obrando para bien en mi vida en esperar en ese tiempo. Y es ahí donde nosotros empezamos con este mensaje, que entendamos que si tú verdaderamente crees en el Señor Jesús,
Que si verdaderamente tú le temes al Señor Jesús, si verdaderamente predicas de Él, si estás apartado del mal, hermano, espere en el Señor y Él hará, dice la Escritura. Eso es confiar en el Señor Jesús. Entonces ya empezamos desde ahí a observar que no confiábamos y cuando cometemos esos errores se ven más adelante por la falta de confianza en el Señor. Eso se cometió un error grandísimo, donde de ahí se desprende el Islam, porque de ahí nació Ismael, que de ahí viene el Islam. Entonces, pero una vez que en el tiempo del Señor, porque es en el tiempo del Señor, no es en el tiempo nuestro, no es el tiempo suyo ni mío, es en el tiempo del Señor. El Señor llega el Hijo prometido entre Abraham y, y Sara, y le pusieron por nombre Isaac, ¿cierto? Y notemos que después el Señor le da una oportunidad, a Abraham le da una oportunidad de que recobre esa confianza, de que tenga fe, y es cuando le pide que sacrifique a su propio hijo. Y él lo iba a hacer, lo llevó, preparó el altar, porque entendió que si el Señor le dijo que era por medio de ese hijo, del primogénito, el primer hijo que él tuviera con Sara, iba a ser padre de naciones, él le creyó y sencillamente fue a sacrificar a su propio hijo. Y el Señor envió un ángel que lo detiene para que, para que no lleve a cabo esto. Y es ahí donde su fe fue probada. Entonces ya vamos empezando a entender que muchas cosas, muchas pruebas, nosotros siempre nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesús va a estar probada todo el tiempo mientras estamos en el caminar hacia la salvación, hacia el Señor Jesús. Siempre vamos a estar en pruebas. Entonces nuestra confianza en Él tiene que ser una confianza muy sólida, firme, creer que le hay, como viendo el invisible, dice la Escritura. Entonces, de ahí nacen dos hijos, se casa Isaac y nacen dos hijos. Y esos dos hijos, el uno se llama Esaú, que era el primogénito de Isaac, y nace Jacob, ¿cierto? Más tarde, hay una cantidad de cosas de enseñanza en medio de todo eso, de ese nacimiento de estos gemelos. Eh, Esaú regala la primogenitura a su hermano menor por un plato de lentejas. Eso tiene una connotación espiritual también, algo que no le agradó al Señor, pero Jacob eh, se toma la progenitura que el hermano desechó. Y es aquí donde Jacob, eh, de ahí donde nace el nombre del pueblo hebreo como israelitas, Israel. ¿Por qué? Porque el Señor más tarde le cambia el nombre a Jacob y le coloca Israel. Israel. ¿Estamos? ¿Qué significa el que lucha con Dios? O sea, el que está de la mano con el Dios luchando. Eso significa Israel. Entonces, notemos que la escritura cada vez que usted lea dice, oh Jacob o oh Israel, está hablando de Jacob. Y ya más adelante está hablándole a la nación, porque Jacob después tiene 12 hijos. 12 hijos. De esos 12 hijos nacen las 12 tribus de Israel. ¿Estamos? Y hago un advance, un adelantico. Él tenía también Jacob una hija, porque no estaba entre las 12 tribus, porque a la mujer no se le da potestad de ser gobernante de ninguna nación, a la mujer no le da potestad de ser pastora, de guiar personas. Hay varias mujeres pastoras que guiaban ganado, ovejas, sí hay, pero de esa clase de pastoreo, pero no para pastorear una congregación, no congregar hombres.
Entonces, no es machismo, entienda que no es machismo, es la decisión del Señor Jesús y eso también tiene una connotación espiritual muy grande. Salvo, y tengo que decirles que tanto la mujer es coheredera de la salvación. ¿Qué significa coheredera? Significa que tiene los mismos derechos del hombre para la salvación, ¿sí? No es que más que el otro es menos que no, no, se está hablando de eso, que eso es lo que las mentes que no conocen las escrituras o no conocen el mensaje de salvación tergiversan y tuercen y ponen palabras como machismo, critica el feminismo, todo eso. El Señor Jesucristo, varón y hembra los creó y dijo, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Así estableció el Señor las cosas. Y cuando nosotros nos salimos del orden divino, es porque en primer lugar no estamos confiando en el Señor. Y nos salimos del orden divino, vienen los problemas. Por eso la mayoría de los problemas que hay en los hogares en el mundo es porque se salen de la dirección, de la directriz divina que el Señor dijo. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Ese es el orden que el Señor dio. Y nosotros los humanos nos los saltamos porque inventamos, porque nos llenamos de prepotencia, nos volvemos presumidos. Los hombres no saben manejar eso que el Señor, las mujeres tampoco saben manejar eso que el Señor ha propuesto. Y si lo hiciésemos, nos daríamos cuenta qué es lo que verdaderamente el Señor tiene para mí. Porque definitivamente todo lo que obra estando en el Señor Jesús va a obrar para bien. Es decir, la mujer y el hombre pensara que esa dirección que Él dio va a obrar para bien en mi hogar, en mi vida, para mi salvación, pues yo lo cumplo y lo hago a cabalidad como Él lo mandó. Entonces, eh, por eso queda claro que siempre hay 12 hombres, en cada tribu hay un hombre, por eso hay 12 apóstoles. Hay unas mujeres con una sabiduría muy grande que seguían a Jesús. De hecho, todo ese ministerio, cuando evangelizaban y predicaban, las mujeres aportaban económicamente y apoyaban económicamente a este discipulado y todas estas cosas. Pero no hay apóstolas, solamente hay 12. Es más, no hay sino 12 apóstoles, para que también vayan entendiendo que es otro tema, que no hay más apóstoles, como se han nombrado ahorita, y sin temor en cantidad, le presento al apóstol tal. Eso era una apostalitis aguda por todas las congregaciones del mundo, porque no le sirve ser un humilde pastor, no, no, yo tengo que tener un título, ahora me dicen apóstol. Y entonces, si yo no soy, y el apóstol tal y el apóstol tal. Y la escritura dice que allá en el trono está el Señor, hay 12 tronos donde están los nombres de los doce apóstoles. Y entonces, ¿dónde está el nombre de ese apóstol? De toda la cantidad de apóstoles que hay por todas las iglesias pseudocristianas evangélicas que hay en el mundo. ¿Dónde están los nombres de estas personas? Si solamente arriba, al lado del trono del Señor Jesús, solamente hay 24 tronos, de los cuales están los nombres de cada representante de cada tribu de Israel y los 12 apóstoles, los nombres de los 12 apóstoles. Por eso también notamos que cuando Judas entrega al Señor Jesús, queda una vacante allí. Y en las escrituras ustedes pueden ver que, que tuvieron que elegir entre dos hombres para sustituir ese cargo que tenía Judas como apóstol. Y tuvieron que echar suertes, porque los dos estaban en las condiciones excelentes para hacerlo.
y en esa echada de suertes escogieron a Matías. Entonces, ese es los nombres que están allá, esos nombres que están allá. Y entonces, como pueden ver, nunca van a encontrar porque también hay mujeres apóstolas. La apóstola tal, el apóstol Pepita, no está. Precisamente porque se están saliendo del orden divino que el Señor dijo, a la mujer no se le da potestad de enseñar al hombre, solo el hombre tiene la potestad de enseñarle a todos. Y que la mujer se encargara de enseñarle a otras mujeres cómo comportarse bien con sus esposos y guiar en, en el temor del Señor Jesús a sus hijos y a las otras mujeres. Así está, pero nos faltamos. Entonces, volvemos a ese pueblo y qué bueno que aparecen estas cosas porque es precisamente eso, la falta de confianza en el Señor Jesús es lo que hace que la gente se desvíe, porque cada uno quiere, como hizo Sara, ayudarle a Dios a ser Dios y queremos ayudarle a Dios a ser Dios, cuando Él no nos ha mandado a eso, o como si el Señor necesitara de tu ayuda o de la mía. Eh, entonces, en esas 12 tribus de los 12 hijos de Jacob, nace las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Pero esas tribus eran miles, cientos de personas. Entonces es aquí cuando el Señor de esas 12 tribus toma a la tribu de Leví, un hijo de Jacob que se llamaba Leví, son llamados los levitas. Ellos, el Señor los encargó de la parte ceremonial de todos estos ritos que habían antes de, de hacer holocaustos, de la parte espiritual, de la parte religiosa de todas las demás tribus. Y el Señor les dijo, todas las demás tribus van a diezmar sobre sus alimentos y sobre sus ganados, para que también entendamos otra cuestión que hemos perdido la confianza en el Señor y empezamos a inventar cosas que el Señor no nos mandó. Y es cuando empiezan las congregaciones y los hombres a pedir diezmos en dinero cuando el Señor nunca pidió dinero en diezmos. Entonces, el diezmo, partamos que el diezmo en las escrituras, ustedes lo pueden leer, que también es otro tema que vamos a trabajar en más adelante. El diezmo no era dinero, eran alimentos no perecederos, eran las cosechas que ellos tenían y obviamente cuando el ganado se multiplicaba, ovejas, vacas, etcétera. Entonces, las 11 tribus de Israel, o sea, los otros 11 hijos de Jacob que conformaban esas tribus o esas naciones, estaban obligadas por mandato divino a que en cada año, cuando recogían las cosechas y cuando contaban el ganado, cuántas cabezas habían más de las que tenían al comienzo del año, tenían que sacar el 10%. Y de ese 10%, todas las 11 tribus tenían que llevársela a los levitas, una vez al año, no cada vez que hay un servicio. Y que sacan yo me acuerdo tanto que yo sacaba un cosito que parecía que uno cuela café y a eso le llamábamos es que alfolí, por pura ignorancia. ¿Por qué? Por no reargüir, porque el Señor nos dijo que la escritura estaba para eso. Pero gloria al Señor, también la escritura dice que fue diseñada, inspirada por Dios para que yo corrija. Y empezamos a corregir eso. Cuando el Señor me muestra que un alfolí no es una bolsita ahí que parece el colador de café. No, los alfolí eran almacenes gigantes, como hangares de aviones. Eran unas bodegas gigantes donde almacenaban el grano, todo lo que iban a diezmar. Eso se llamaban alfolí. Y entregaban una vez al año. Y ese diezmo se recogía
por 6 años. En el sexto año se recogía doble porque en el séptimo año no había diezmo porque la tierra tenía que descansar. En el séptimo año no se cultivaba, se dejaba la tierra que descansara. Ese orden de ideas, eh, para que también podamos entender y no nos dejemos engañar más de estar sacando dineros para llevarle a una cantidad de predicadores inescrupulosos que no están haciendo sino robar a la gente, solamente buscando su beneficio propio. La escritura es bien clara. Todos los que estamos siguiendo al Señor Jesús debemos tener las cosas en común. Todos es de todos, todos debemos ayudarnos con todo. Todo. Y todo es algo que se nos olvida y es algo que la gente no está practicando. Por eso hay tanta pobreza, por eso hay tanta desigualdad, porque nosotros somos muy egoístas. Si yo estoy bien, que los demás soplen. Si se quemaron, que soplen. Pero yo nunca voy a mirar cómo voy a vendar, curar esa quemadura, porque no estamos, nos salimos del orden divino. Y eso es una evidencia de que no estamos confiando en el Señor Jesús. No estamos confiando en el Señor Jesús. Entonces, ya ese pueblo de Israel, había un hijo de Jacob llamado José. Ojo, un hijo de, de Jacob, que era uno de las tribus, se llamaba José. Y José es un ejemplo grandísimo que yo no toqué en esta confianza. Lo paso así rapidito ahora, que está en el libro de Génesis. José era el penúltimo de los hijos de Jacob y el Señor tenía un propósito muy grande en la vida de él como en nosotros tenemos, él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y esos propósitos van relacionados totalmente con la confianza que debemos tenerle al Señor Jesús. José pasó por muchísimas cosas. De hecho, por envidia de sus propios hermanos, fue vendido en el desierto como esclavo. ¿Se imaginan ustedes qué pudo haber pasado José tanto tiempo por el desierto? Látigos, maltrato, hambre, frío, calor, tantas cosas que pudo haber pasado siendo un esclavo. Hasta que llega a Egipto y allá fue preso. Preso precisamente por tener confianza en el Señor, por cumplir la ley del Señor. Palabra decía, dice la escritura, no desear la mujer del prójimo, no adulterarás. Y había un gobernante allí en los egipcios que se llamaba Potifar, que le dejó encargado, lo dejó encargado como capataz de su casa. Y cuando se fue, esta señora vio que su marido no estaba, se abalanzó hacia él, pretendiendo tener una relación íntima con José. ¿Pero qué pasó? José, un hombre íntegro que confiaba en el Señor Jesús siempre, a pesar de que siempre su confianza estuvo a prueba, porque él la pasó en la mayoría de su vida en desasosiego, en situaciones muy difíciles. Fue privado de estar en el núcleo familiar, fue privado de la presencia de su papá, de su mamá, porque sus hermanos lo vendieron. Mire tantas cosas, pero él firme en la confianza en el Señor, a punto de que cuando esta señora le quita la ropa, él arranca a correr. Él arrancó a correr porque él prefería arrancar a correr, ¿sí? Que anular los mandamientos que el Señor le había dado, le había proferido. Entonces, ¿qué pasó? Sencillamente mienten. Esta señora dijo que él le iba a violar, empezó a gritar y se lo llevaron preso. 7 años. 7 años. Tuvo más de 7 años, estuvo preso.
para ir adelantando, lo que estaba sucediendo era algo grandísimo que el Señor venía preparándolo a él desde niño, porque iba a haber una hambruna en todo el planeta, en toda la tierra iba a haber una hambruna, iba a haber 7 años de hambruna en la tierra. Y el Señor fue preparando todo para enaltecer a José, pero tuvo que pasar por muchas pruebas, porque solamente un cargo de esos tan grandes y todos esos galardones, el Señor le da galardones a aquel o aquella que está firme en Él a pesar de tantas pruebas que puedan pasar en su vida. Y yo pienso que, por ejemplo, quizás usted o muchos no verán muchas cosas aquí en la tierra y pasarán los años y no las vieron, pero hay algo que sí que garantiza el Señor Jesucristo y es la vida eterna y eso no tiene precio, eso no tiene valor, eso no puede pagar con nada, que es una vida para siempre, sin morir, sin llanto, sin dolor, sin angustias, porque vamos a estar en la presencia del Señor para siempre. Entonces, como sucedió a Moisés, que ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó? Sencillamente, el faraón tenía muchos sueños que lo atormentaban, una pesadilla, que él veía 7 vacas muy gordas, hermosas, y venían 7 vacas de horribles, flacas, feas, y se comían a las gordas, y él no podía hasta que José le puede revelar esos sueños, y y el faraón llegó a tener esa calma por medio de la revelación de ese sueño que el Señor Jesús le dio a José para que pudiera decirle al faraón. Y José le dijo que iban a ver que esos 7 años, esas 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia en cultivos y de alimentos y demás, y los otros 7 años que esas vacas que se comían iban a ser 7 años de hambruna, que no habían cosechas ni nada. Y José, el faraón le pide a José que debería hacer, y José le dice que hay que guardar en esos alfolí, en esos hangares, en todos estos guardar muchos alimentos, guardar y guardar y guardar y guardar y guardar para cuando vengan la escasez ellos puedan vender alimentos. Pues bien, sencillamente empieza a cumplirse eh, mm, la escritura como tal, porque acordémonos que la promesa era que Abraham iba a ser padre de multitudes, muchas personas. Entonces cuando José llega allí, el faraón le entrega su anillo de poder, le dijo, yo soy el faraón. Después de mí está José, imagínense. Le dieron autoridad prácticamente de ser el faraón, porque José era el que tomaba las decisiones. Y literalmente se convierte como faraón José. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Ya después José se trae a toda su parentela, se trae a su papá, a Jacob, a sus hermanos, y se establecen en Egipto. Se establecen en Egipto. Y es aquí donde cuando muere José, sube otro faraón y empezó la inquietud con sus gobernantes, que mire que es que los hebreos son en número más que nosotros. Y les daba temor que ellos se unieran a las naciones que estaban alrededor, enemigas, y podrían vencerlos. Entonces el faraón llamó a unas parteras para que cada vez que naciese una mujer hebrea estuviese dando a luz, si era un niño que lo mataran y si era niña que la dejaran vivir. Entonces es aquí cuando empieza toda esta situación, después seguían multiplicándose los hebreos y llama
el faraón a estas dos mujeres que estaba sucediendo eso, que ha pasado. Y ellas dijeron, no, que es que estas mujeres hallaron gracia. El Señor les puso en su corazón que tuvieran gracia con estas mujeres hebreas y ellas no les mataban sus hijos. Entonces le preguntaron a ellos que por qué estaba sucediendo. Ellas dijeron, no, que es que las mujeres hebreas son muy fuertes, son demasiado fuertes y ellas, cuando nosotros vamos a llegar, ya han parido solas. Entonces, y empiezan a declararse la matazón de estos niños de, para que no se proliferara, se multiplicara pues la población de los hebreos. Y es cuando colocan a Moisés en una canastica que fue bien elaborada para que no le entrara agua, con brea y una cantidad de cosas. Y la mamá manda a su hermanita que se llama María, la hermana de José, y el otro hermano llama Aarón, y los manda por el río, la niña siguiendo la canastica hasta que la recogió la hija del faraón. La hija del faraón toma la canastica, coge el bebé, halla gracia en él, lo vio hermoso, etcétera, lo cogió para ella. Y la niña, la hermanita, le dijo, mire, yo conozco una de las mujeres de las hebreas que le puede cuidar el niño mientras él crece. Y le pareció buena idea y mandan a llamar a esa mujer hebrea y era nada más y nada menos que la misma mamá de Moisés pudo criar a su hijo. Ya más tardecito, más grandecito, se lo entregan porque recibe educación como el hijo del faraón, como otro hijo de faraón, la educación en toda esa civilización de Egipto a Moisés. Se cría Moisés en Egipto con todas las comodidades de un faraón en palacio. Creció con todas las comodidades. Y todo tiene un proceso. ¿Por qué le estoy hablando de allá atrás? Para que nosotros podamos entender bien quién eran los hebreos, quién es Israel, y todo así vengo trayendo esta historia, saltando una cantidad de cosas quizás muy importantes que veremos más adelante, que nos servirán para otros mensajes. La cuestión es que eh, ya cuando José muere y está pasando todas estas cosas, el faraón empieza a endurecer su corazón contra los hebreos, porque eran mayoría, y los esclavizó. Empezó a esclavizarlos, a ponerles más cargas en el trabajo, castigos, etcétera, a tratarlos como lo peor. Y demasiada esclavitud, demasiado maltrato, hasta que un día Moisés, hasta que un día Moisés vio que uno de los egipcios estaba maltratando a uno de los hebreos, y él quizás aún desconocía que él era hebreo, pero empezó a sentir esas ganas pues, de la justicia, de que era muy injusto lo que le estaban haciendo, y se abalanza contra el egipcio defendiendo al hebreo y lo mató a este egipcio. Entonces allí empieza a huir, Moisés huye, temiendo ser castigado por el faraón por haber matado a un egipcio. Y empieza a huir por el desierto y llega a Medián y allá conoce a una mujer que se llama Séfora, que vino siendo después la esposa de él. Él empieza a trabajar como pastor de las ovejas del suegro llamado Jetro o Jetro. Y es aquí cuando ya después Moisés tiene el llamado de nuestro Señor Jesucristo allá en el monte Sinaí, que se le presenta por medio de una zarza ardiendo, una zarza que nunca se apagaba, y le da las instrucciones de guiar a su pueblo, ¿cierto? Que Él sea el que los vea llevar, porque dice la Escritura que el Señor escuchó ese clamor de los hijos de Israel, de los hebreos, por esa esclavitud de la que estaban pasando. Entonces el Señor llama a Moisés y le da ese ministerio
sacar a su pueblo a la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, obviamente, podemos ver acá que Moisés muestra mucha confianza, confía en el Señor. A veces al comienzo era un poco más difícil, puso trabas, no, mire, es que yo no hablo muy bien, entonces el Señor le dijo, no importa, Aarón le va a ayudar en esa parte. Siempre nosotros poniendo excusas para las cosas del Señor, siempre. Y cuando uno empieza a poner excusas a las cosas del Señor, pues perdemos la confianza en Él. Y por eso fácilmente pecamos, por eso fácilmente nos desanimamos, perdemos la fe, etcétera, y nos desviamos del camino hacia la salvación. Por, por no confiar en el Señor. Sin embargo, aquí Moisés empieza a confiar en el Señor fuertemente. Entonces, llegamos ya a este punto donde yo quería que nosotros leyésemos hoy, donde está plasmado eh, la cita que les voy a dar para que empecemos a trabajar un poquitico en la confianza del Señor Jesús. Entonces vamos a mirar acá, nos vamos para el libro de Números. Por favor, vamos a buscar el libro de Números. Todos nos vamos al libro de Números, capítulo 13. Sí quedó clarito así el resumen pequeñito de la historia de van los hebreos ahora. ¿Sí? ¿Quién me dice si sí o no? ¿Mm? ¿Sí? Bueno, Sí, nos, señor, muy claro y muy fuerte. vale, vale. Entonces estamos entendiendo, ya nos ubicamos en el contexto histórico de las escrituras. Vamos entonces a entrar ya en materia bien, en este punto donde ya van los hebreos en este lugar. ¿Es cómo se llama el mensaje que estamos desarrollando? ¿Quién me puede decir? A ver si estamos concentrados. Confiar en el Señor Jesús. Perfecto, mi hermano Giovanni. Señor me lo bendiga. Confiar en el Señor Jesús. Póngase eso en su corazón, en su mente. Y sus vidas cambiarán 100%, lo puedo garantizar. La escritura nos lo garantiza. 100%. Estando confiados en el Señor Jesús, nada, nada podrá ir en contra nuestra. Números capítulo 13, versículo 1 al 33. Dice así. Es muy importante, vamos a leer completo el capítulo 13 y el capítulo 14 hasta el 38. Vamos a leer el 14 porque es clave que nosotros entendamos todo esto para la explicación que viene sobre la confianza en el Señor Jesús. 13, ¿qué, pastor? 13:1 dice, Gracias. para servirle mi hermanita, dice la escritura así: y el Señor habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. O sea, de cada tribu iban a enviar a un principal, a un príncipe de cada tribu, para reconocer, ¿sí? Hacer un estudio global para que trajeran esa información a los otros hebreos de cómo era la tierra prometida que el Señor les había, valga la redundancia, prometido. ¿Sí? Entonces escogieron a 12 personas. Vamos a leerlos. A veces uno piensa que uno no entiende para qué están esos nombres ahí, pero todo lo que está aquí, el Señor por alguna razón lo tiene y lo vamos a leer. 3. Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Señor, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orib; de la tribu de Judá, Caleb, ojo con Caleb, sí que ahí apareció Caleb, hijo de Jefón;
De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Mijael. De la tribu de Neftalí, Nacbi, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maquí. Estos son los hombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Tengamos en cuenta por qué le leí todos esos nombres. Porque aquí hay dos hombres en ese listado que van a marcar la diferencia, que hacen que podamos empezar a entender que debemos tener confianza en el Señor Jesús 100%, todos los días. 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, y si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, hace énfasis la enseñanza. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesaí, Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Usted se imagina los grandes que eran esos racimos que tuvieron que traerlos cargados entre 2 porque eran muy grandísimos. Y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Geteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, que era uno de los príncipes, que fue uno de los 12 que fueron, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Ustedes creen por qué Caleb estaba diciendo esto? ¿Cierto? Subamos y tomemos posesión de estas tierras, porque a pesar de que estaban habitadas, el Señor les prometió que esas tierras iban a ser de los hebreos, de los israelitas. ¿Por qué? Sencillamente todas esas naciones, todos esos nombres de esos pueblos que acabamos de leer, que los amorreos, que los jebuseos y todo esto, gente mala, llena de pecado, solamente es maquinar pecado, maldad, asesinos, todo. Y el Señor iba a usar al pueblo de Israel para aniquilarlos y quitarlos de ahí y entregarle esa tierra a ellos.
una tierra que fluía leche y miel, una tierra donde había mucha abundancia, ¿cierto? Y ojo, ojo, porque ustedes ya han escuchado muchísimo qué pasó con ese pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, porque esto ya habían salido de Egipto. Estamos dejando atrás esas 10 plagas, estamos dejando todas esas manifestaciones que el Señor hizo de poderío frente a los israelitas, pestes y cosas que le sucedían a los egipcios, pero que no le pasaba a los hebreos porque el Señor no lo permitía. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, se llenaban de piojos los, los egipcios, pero los hebreos no. ¿Sí? O sea, el Señor se mostró a ellos. En el día iba en una nube cubriéndolos para que el calor no los sofocara, y en la noche era una columna de fuego para protegerlos del frío del desierto. O sea, venían de haber cruzado el mar, y antes de cruzar el mar, ya habiendo visto tantos milagros, tanto poder de Dios frente a ellos, que estando frente al mar empezaron también a murmurar, no, que vamos a pasar por ahí, qué tal que nos ahoguemos. Cuando en esa época ellos habían visto que el mar se pudiera abrir en dos y dejar un camino en seco, ni siquiera había lodo, estaba seco para que ellos pudieran pasar. Y ya desde ahí desconfiaban. Y acá, ya en este punto, y vamos yendo y viniendo en esta travesía que Moisés, que es lo que llamamos el éxodo del pueblo de Israel. El éxodo es el caminar de todo un pueblo hacia otro lugar. Dice aquí entonces que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eso se llama confiar en el Señor Jesús. Caleb confiaba plenamente en el Dios Todopoderoso. Más, en el 31, más los varones que subieron con él dijeron, o sea, los otros principales o príncipes que se fueron a reconocer la tierra con él, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Sí me está entendiendo por dónde va este mensaje? Este mensaje que tiene como título Confianza en el Señor Jesús. ¿Cómo es posible que vamos a ver que de esos 12, 10 personas no confiaban en el Señor Jesús? Aquí la escritura me está enseñando que Caleb y Josué eran los únicos que confiaban en el Señor Jesús. Y eran jóvenes, confiaban en el Señor Jesús. Y es aquí cuando nosotros empezamos en nuestro caminar en el Señor Jesucristo, cuando vemos que viene un cáncer a mi vida, viene un problema en la salud, viene un accidente, viene una pérdida de un familiar en la casa, viene la pérdida del trabajo, viene cualquier circunstancia que nos va a pasar en esta vida. Y nosotros empezamos, después de venir a estar caminando bastante tiempo en el Señor Jesús, porque es muy fácil confiar cuando tenemos todo. Si nos ponemos a ver, el pueblo de Israel estaba esclavizado porque por boca de ellos mismos, estando ahí esclavizados en Egipto, decían, nosotros comíamos al lado de la olla. Ahí teníamos carnecita, pescadito, alverjitas, frijolitos, tamal tolimense, teníamos todo ahí al lado.
Ellos mismos lo decían. Y pues claro, veían los milagros del Señor, cómo le mandaba las plagas a Egipto para que ese corazón endurecido del faraón se ablandara y reconociera que el único Dios verdadero es el Señor Jesús, porque faraón se creía Dios y fuera de eso adoraba una cantidad de dioses, eran políglotas. Entonces ellos están allá cómodos, pero una vez que salen al desierto a caminar por horas, donde usted no ve McDonald's, no ve Carrefour, no ve la bomba para comprar agüita, no, no hay Netflix, no hay Instagram, no hay nada. Cero, no hay comodidades, cero, nada, estás a la deriva, estás en las manos del Señor Jesús. Empiezo a renegar y empiezo a añorar mi vida pasada porque eso significa Egipto. Egipto espiritualmente, usted tiene que empezar a reconocer, mi hermano, que las escrituras espiritualmente cuando habla de Egipto, volver a Egipto, significa volver a tu esclavitud. Espiritualmente, tu esclavitud era las mujeres, en las mujeres los hombres, mujeres que le encantaban tener amantes, el trago, la pornografía, el chisme, la envidia, el robo, todas cosas, eso es Egipto en la vida de una persona que sigue a Cristo hoy día. Es la esclavitud, porque tú eres esclavo a todo ese pecado, pero ya estás en Cristo, dejaste Egipto atrás. Y la gente empieza a añorar ese Egipto cuando las cosas no le salen bien. Y yo he oído personas, a mí me iba mejor, a mí me iba mejor eh, cuando estaba en la rumba, no, yo tenía de todo, pero desde que dejé todo eso, solo me pasan cosas y cosas y cosas. ¿Sí ve? Es ahí donde la escritura me confronta. Conocí, no digo el nombre, pero conocí a un humorista muy famoso en Colombia que sus hijos son seguidores del Señor Jesús, su esposa. Y la mayoría de todos estos humoristas colombianos, o la mayoría de los humoristas en el mundo, se ganan la vida haciendo reír a las demás personas con palabras de doble sentido y fuera de eso, de doble sentido, soeces, vulgares, sucias, palabras malditas, o sea, palabras maldichas. Y la escritura dice en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea necesaria para dar edificación al oyente. Y, y fuera de eso, el doble sentido es pecado. Entonces, este comediante se sale de ese mundo y se entró al caminar del Señor Jesús. Entonces, el hombre empezó a ver que no le iba muy bien en las cuestiones de la plata, porque nosotros pensamos que el dinero es lo más seguro para nosotros vivir bien es tener plata, que la felicidad es llegar a alcanzar, tener mucho dinero para tener libertad económica, como si la libertad económica me fuese a dar a mi salvación. Y empezó a mirar para allá, para Egipto, porque empezó a ver los gigantes, como están viendo aquí. Empezó a ver gigantes, empezó a ver todo eso, me queda grande, eso no, yo mejor me voy para donde estaba antes. Y se devolvió, dejó de congregarse y se devolvió. Y la última vez es que lo he visto con sus chistes que vi por ahí en un video de estas redes sociales, está peor de vulgar. ¿Por qué? Porque no confió en el Señor Jesús. Confía más en sus propias fuerzas, fuerzas que se van a acabar, fuerzas que van a podrir y no van a trascender, porque su parte espiritual es nula y solamente nosotros podemos trascender para vida eterna
por medio de lo espiritual, porque lo espiritual es para siempre, porque el Señor Jesucristo es espíritu. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, siempre que escuchen Egipto, significa devolverme al pasado, devolverme a la esclavitud. Y eso es lo que estaba esta gente añorando. Nótese todo lo que decían. No, nosotros que vamos a poder entrar en esa tierra. Esa tierra tiene muchos gigantes, gente grande, hombres de una estatura muy grande, raza de gigantes, y nosotros éramos cucarachitas ahí al lado de ellos, eran unas cucarachitas ahí al lado, hormiguitas, ¿sí? Como un insecto se llamaron, como langostas, dijeron. Y fuera de eso, así le parecíamos a ellos, nos miraban a nosotros así como cualquier bicho raro. Y es aquí donde nosotros empezamos a perder la confianza en el Señor Jesús. Entonces, mire la escritura, seguimos en el 14. Entonces, capítulo 14, versículo 1 del libro de Números, estamos ahí pendientes, ¿no? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en en este desierto, ojalá muriéramos. Ya está con signos de admiración, significa que le gritaban a Moisés: ojalá hubiésemos muerto mejor en Egipto, hubiésemos muerto mejor acá en el desierto. Falta de confianza en el Señor Jesús. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Sí ven? Es más fácil volverme a la esclavitud, a ser probado, para tener fe en el Señor, porque sin fe es imposible agradar al Señor Jesucristo. Está escrito, sin fe es imposible agradar al Señor Jesús. Es imposible. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué me trajeron? ¿Para qué me invitó a esta congregación? ¿Para qué me sacó de ahí si yo tenía un amigo de bebeta, una berraquera, y la pasamos de fiesta y fiesta y la pasamos felices? Porque mucha gente piensa que estar en Cristo es tener una vida amargada, que es una vida triste. Y estamos totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Y decían y decían uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Empiezan las divisiones a incumplir. ¿Cuál fue la orden que el Señor dio a todo este pueblo rebelde? Que siguieran a Moisés, que Moisés era el que los iba a guiar, y el Señor hablaba al pueblo por medio de Moisés. Y ya empezamos a desobedecer. Eso, la falta de confianza en nuestro Señor, hace que tú y yo empecemos a desobedecer. ¿Usted confía en el Señor Jesús? Sí, 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 claro, yo confío en el Señor Jesús. Sí, 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 claro, claro, yo confío en el Señor Jesús. Y empiezan las pruebas y después no lo volvemos a ver en la congregación. Pues me da pena ir con el pastor, pero yo tengo que ir a coger esa platica porque tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz, tengo que comer, tengo que pagar, tengo, y no tenemos nada. Porque si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos nada, no tenemos nada. Y es por eso que a veces yo predico en la mañana, a veces tengo 50, 60 personas, 70, pero hay días que un día prediqué para 4 personas. ¿Por qué? Porque es que tengo trabajo,
porque es que llovió, como aquí, por ejemplo, cuando llueve el gobierno dice, va a haber lluvia 2 días, no hay trabajo, se pueden quedar en la casa. Y, y el compromiso con nosotros, con el Señor Jesús, sabiendo que el mismo Señor es un tiempito que tenemos para congregarnos. Entonces, cuando yo no confío en eso, yo no le doy valor a las cosas del Señor Jesús, empiezo a no confiar, a no confiar. Y cuando de repente dejo de venir a la congregación y cuando de repente volteo a mirar y esa persona siguió en el Egipto. El que estaba, que ya no estaba tomando, lo volvemos a ver borracho. Al otro lo vemos adulterando, a la otra la vemos adulterando, al otro lo vemos fornicando, al otro lo vemos en juegos apostando lo que no tienen, a otro lo vemos mintiendo, otros se meten a la homosexualidad, al lesbianismo. ¿Por qué? Precisamente porque empezamos a romper el esquema establecido por el Señor Jesús. Aquí han dicho que el capitán de ellos, si lo queremos llamar así, el guía, el general, el coronel, el líder que iba delante era Moisés. Y aquí empiezan a decir, designemos otro capitán. Les dicen, decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Fácil. Lo más fácil para el ser humano cuando vienen las pruebas es cambiar el orden divino. Y cuando yo cambio el orden divino, dejo de confiar en el Señor y me devuelvo al pecado. Me devuelvo a Egipto. ¿Sí estamos entendiendo? Mis hermanos, este mensaje está lindo como toda la palabra del Señor Jesús. Puede dejarlo hasta ahí. Eh, Dentro de 8 días nos vemos, si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, a las 6 de la tarde, hora Dubái, 9 de la mañana en punto, eh, allá en el horario en el continente americano. ¿Sí? Todo lo que es Latinoamérica, Estados Unidos, Norteamérica y toda esa parte, a las 9 de la mañana, hora Colombia. Nos vemos el sábado, por favor, para seguir desarrollando, porque hay una cantidad de citas y cosas que el Señor nos trae para que empecemos a trabajar en confiar más en Él. Hay mucha, mucha bendición para tu vida en la misma medida que confíes en el Señor Jesús. Amén. Con esto el Señor nos va a enseñar y nos va a mostrar que cada vez que veamos una prueba, que a veces nosotros no le veamos la salida, créame, mi hermana y mi hermano, que si usted está en Cristo Jesús, eso va a obrar para bien, va a obrar para bien. Y cuando empecemos en ese caminar, dice la Escritura que el Señor nos va a comparar como ese hombre que construyó su casa sobre la roca, o sea, sobre él. Van a venir vientos fuertes, corrientes, lluvias, tormentas, y no va a ser derribado porque está fundamentado sobre el Señor Jesús. Pero todo aquel que empieza a dudar, el Señor lo compara como ese hombre que construyó su casa encima de la arena, que vinieron los vientos y pegaron con ímpetu y fue derribado, y dice que la desgracia fue muchísima. Así que los dejo con este tema. En la voluntad del Señor Jesucristo, dentro de 8 días seguimos desarrollando. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga.